Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí nuevamente en la academia, que siempre es un lugar muy honorable en donde estar y se comparten datos muy relevantes para la práctica médica y en este caso ahora también para el derecho. Bueno, me parece que las ponencias que me antecedieron explicaron muy claramente cuál es el panorama, no solamente a nivel nacional, sino internacional, respecto a la práctica de la medicina genómica, de las aplicaciones que se tienen, como bien decía el doctor Humberto Nicolini, la falta de regulación en algunas materias respecto a la genética o la genómica, como bien decía el maestro David, y esta nueva construcción que se ha ido postulando acerca de los neuroderechos, como decía la doctora Patricia. Yo voy a ser un tanto más crítico, tal vez como decía la doctora Medina Mora, no un tanto controversial en cuanto a lo que voy a proponer, pero bueno, espero sea de su agrado la ponencia. Decía Nietzsche, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Y es que cuando hablamos de trastornos mentales, lamentablemente seguimos teniendo demasiados sesgos al momento de abordar algunas construcciones como los trastornos mentales o incluso la integración de estas personas dentro de la sociedad en general. Algo que a mí me fascina omitir dentro de las reseñas curriculares que me piden en los eventos, es decir que yo soy una persona con discapacidad psicosocial, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad y bueno, yo espero que a estas horas todavía me esté haciendo el medicamento, si no voy a empezar a hablar más rápido de costumbre. Y justo eso es algo que hemos vivido muchas personas que tenemos algún trastorno mental, parte de discriminación o de restricción de derechos. Para el derecho en general se tiene dentro de distintas construcciones, ya sea el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, etcétera, la construcción de responsabilidad, ¿no? Que es esta capacidad de todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y también tiene su correspondencia como tal en el ámbito psicológico, en donde se establecería como una capacidad mental basándose propiamente en los códigos morales o legales de alguna región o de algún espacio-tiempo determinado. Y lamentablemente bajo esta visión un tanto dicotómica, pues el derecho había sido en muchas ocasiones respaldado por parte de la salud mental a través de a lo que se llamaba juicio de interdicción. Hoy, afortunadamente, en México, el 7 de junio de este año, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prácticamente se le ha dado sentencia de muerte a la interdicción. En 4 años deberán desaparecer en los códigos civiles de los estados, porque en el artículo 445 todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Entonces, dejando esta gran resolución que ya ha hecho el derecho en nuestro país, pues podemos pasar justo a los problemas morales de interpretación y jurídicos que se tienen en el ámbito, sobre todo penal. Decía Nietzsche, la interpretación misma es un síntoma de determinados estados fisiológicos. ¿Y quién interpreta? Nuestras afecciones. Este psiquiatra, el doctor Pablo Malo, plantea muy acusadamente en el libro de los peligros de la moralidad, justo como la parte moral, el sesgo que puede llegar a tener una sociedad y de hecho también aquellos que nos dedicamos al ámbito de la salud mental, podemos influenciar en nuestro desempeño y llegamos a generar una praxis inclusive equívoca. No me detendré tanto en ello por cuestiones de tiempo, pero respalda mucho de lo que ya hace tiempo mencionaba Michel Foucault acerca de esta visión dicotómica en un sistema de coacción en cuanto a las figuras de poder que se han tenido, dividiendo al ser humano en una dicotomización de razón y sin razón y de normalidad o anormalidad. De hecho, el rescate que se hizo de los discursos que generó en el poder psiquiátrico dentro de algunos postulados dentro de Francia en la década de los 70, pues retoma esta parte en donde la psiquiatría se le otorgó cierto poder para determinar quién tenía la capacidad o no de tomar decisiones y en el ámbito penal pues se llevó hacia la construcción de lo que llamamos inimputabilidad. Lamentablemente, de repente llegamos a hacer algunas asociaciones un tanto laxas para entender que la conducta antisocial sería equivalente a la conducta delictiva. Nada más lejos de la realidad. Una conducta delictiva está circunscrita dentro de un código penal, tiene que estar prácticamente materializada como un hecho típico y antijurídico en alguna de las construcciones jurídicas del derecho penal, y la conducta antisocial tiene tintes muchísimo más morales.
Eso nos otorga en el derecho algo que es el rol del ius moralismo, es decir, un derecho con una visión moral, cargado de construcciones erróneas y de un juzgar por temor. Esto se ha valido a la par de la praxis un tanto equívoca y sesgada de algunas ramas de la salud mental, como podrían ser propiamente la psiquiatría forense y la psicología forense, retomando el constructo de peligrosidad. Afortunadamente en México ya es parte inconstitucional el declarar un estado de peligrosidad, ya estamos en un estado penal prácticamente en materia oral de acto y no de actor, ya la carga de la prueba está mucho más fundamentada en el principio de inocencia y el Estado es quien tiene que demostrar la culpabilidad. Sin embargo, seguimos aplicando esta construcción ya prácticamente desde finales del siglo XIX y que a lo largo del siglo XX y lo que vamos del XXI sigue imperando en imputabilidad, tratándose propiamente de una asociación muy simplona de el tener un trastorno mental y por vía de consecuencia, si se comete un acto delictivo, determinar inimputabilidad, sin valorar realmente los criterios temporales, valorativos o la existencia propiamente de algún diagnóstico que correlacionara con el actuar delictivo. Al día de hoy hay muchas personas con discapacidad psicosocial que tienen algún diagnóstico de algún trastorno mental crónico o grave, como lo puede ser esquizofrenia, trastorno bipolar o como el que yo padezco, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que en el caso de España, por ejemplo, si yo cometo un delito sería inimputable, en México no lo sería, y eso depende mucho a veces de las visiones. Y eso también dio pie a otros puntos. Personalidad criminal. Retomando los trabajos que realizó Lombroso del criminal nato, es que en 1981 Jean Pinatel llega a la conclusión de que existen rasgos de la personalidad que conllevan al sujeto a poder delinquir. ¿Y hacia dónde se fue ya con base en los avances de la tecnología? Bueno, pues en el neuroderecho, un caso típico que se retoma es el de Phineas Gage. Este caso de un trabajador ferroviario, en donde posterior a que le atraviesa una viga el cerebro y le daña la corteza prefrontal órbitofrontal, pues llega a generar propiamente una lesión y le cambia la manera de actuar, se vuelve impaciente, temperamental, irrespetuoso, y ahí es donde dijeron, hemos dado con la zona en donde se genera la conducta delictiva y la conducta violenta. Si consideramos una visión así, entonces nos encontraríamos, como decía el doctor Díaz, prácticamente en un determinismo duro. No existe libre albedrío, estaríamos determinados neurobiológicamente por áreas cerebrales, por neurotransmisores, y por lo tanto no tendríamos mayor dificultad más que estar sesgados por esa cantidad de químicos cerebrales y de conexiones eléctricas. Basándonos un tanto en esto, en algún momento fue malinterpretada la teoría del marcador somático del doctor Damasio, un neurocientífico contemporáneo muy relevante para la época, en donde él decía, en esta postura del marcador somático en el error de Descartes, que los marcadores somáticos pueden proporcionar señales inconscientes que contribuyen a la toma de decisiones. Y prácticamente es como un warning. Todas las decisiones están filtradas por emociones y la manera en la que nos orientamos hacia una o nos decantamos hacia otra o no tomamos una decisión, que eso es finalmente tomar una decisión, están muy basados en la emocionalidad consciente o inconsciente. Sin embargo, esta parte del neuroderecho, malentendido, pues ha generado la construcción de un marcador somático deficiente. Y entonces se han postulado algunas investigaciones en donde se genera la idea de que ante el tener este warning erróneo, pues las personas no serían capaces de detenerse, la gente no sería fácil de poderse conducir con base en el derecho. Y bueno, pues un ejemplo sería este estudio del impacto del TDA a lo largo de 30 años, y créanme, si esto fuera determinismo duro a ultranza, yo no estaría frente a ustedes, seguramente estaría recluido en alguna de las prisiones de la Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que nos lleva toda esta parte del neuroderecho? Bueno, pues incluso a posturas como la neuropredicción del futuro arresto. Estas visiones acerca de si existe mayor o menor función cerebral por la hiperoxigenación o hipoxigenación de algunas áreas, sobre todo prefrontales, límbicas, el cíngulo, la ínsula, etcétera, pues pareciera que han llevado sobre todo países anglosajones de como Estados Unidos y como Inglaterra, a determinar que si una persona tiene estas variaciones, una persona no es capaz de tener una libertad condicional y se le violan todos los derechos procesales habidos y por haber. En cuanto a la genética, bueno, pues ha habido algunos otros estudios, ya llegaré a ese momento, pero hay otros warnings dentro del neuroderecho como se ha ido interpretando.
Este es un estudio que a mí me alarmó prácticamente, inclusive que se publicara, ¿no? Porque es la asociación entre la infección durante la infancia de los niños, sobre todo en las primeras etapas de vida, de una meningitis, para el riesgo de tener un comportamiento violento y delictivo en la adultez. Entonces, prácticamente ya estamos frente a una visión de si hay una persona que tiene algún suceso de estos, habría que prácticamente encerrarlo, ¿no? ¿Y cuál es la otra postura? Pues la falta de pruebas, ¿no? En el caso del indubito pro reo, en donde ante la duda, la absolución. Y por vía de consecuencia, en el common law, al establecer esta duda, pues se puede dar la absolución hacia el presunto responsable. Pero en países como nosotros, que estamos más en civil law y que todo lo tenemos escrito, difícilmente podríamos aterrizarlo. Bien decían el doctor Humberto Nicolini y el maestro David Sánchez que la parte de genética era difícil, ¿no?, de aterrizar hacia la parte de justicia, era más hacia la parte clínica y de investigación. Y bueno, aquí hay un artículo muy interesante de un grupo internacional, que es el Consorcio del Comportamiento Antisocial, que trató de hacer, mediante una gran cantidad de muestra de distintos estudios, una asociación para encontrar el llamado gen de la maldad o el gen de la conducta antisocial. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Que no existe. Prácticamente no lograron hacer una asociación dicotómica o sine qua non, una asociación genética muy sencilla de un gen y una presencia y una característica, porque es mucho más complejo que eso. Mucho tiempo se llegó a considerar que la MAO-A, ¿no?, era una de las enzimas más asociadas con la conducta delictiva, con la conducta violenta. Lamentablemente se llegaron a hacer varios estudios en donde se asociaba y se generaba como este marcador para poder cometer actos delictivos o ser violento, y eso generó justo la visión de que el riesgo poligénico hacia la presencia de estas variantes podría ser inclusive una circunstancia para hacer una eugenesia. Pero entonces sería una falacia epistemológica. Isaac Asimov decía, nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien. Michel Foucault, al mismo tiempo que Jean Pinatel nos decía de la personalidad criminal, nos advertía acerca de la peligrosidad de la psiquiatralización de la delincuencia, meternos donde no debíamos. Y es que es un error la interpretación que se ha hecho. El derecho comienza a tener un enfoque reduccionista cuando se basa en estas posturas en donde todavía no estamos en un entendimiento completo y global de la funcionalidad del cerebro humano, la mente y la vírgula que implica el interactuar con la comunidad, la cultura, la sociedad, la crianza, el espacio histórico en el que nos desenvolvemos. Se generan construcciones temporales erróneas y, al igual que el iusmoralismo, juzgar por temor. Al día de hoy, si una persona tiene un diagnóstico psiquiátrico y se respalda por parte de algún estudio de neuroimagen o tiene alguna variante genética como la MAO-A, en este caso, como lo serían los trastornos debido al uso de sustancias, los trastornos de personalidad, es pretexto suficiente para que la sentencia sea más grave. De hecho, ni siquiera se han considerado como un atenuante, sino son como una agravante para el derecho penal a nivel internacional. Y es que se considera que históricamente la conducta antisocial pareciera tener una manera de esta gráfica que ustedes ven en pantalla, en donde se empieza en una etapa temprana, tiene un pico máximo en la etapa de adultez temprana y comienza a declinar. Pero cuando vemos este pequeño conjunto de datos, sin analizar todo lo que se encuentra alrededor, pues nos centramos en el sujeto y entonces pensamos que es solamente el sujeto el que es culpable de cometer este tipo de actos delictivos, sin ver la influencia que pueden generar los padres en la crianza o las figuras de autoridad. Eso, afortunadamente, en nuestro derecho penal se ha rescatado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con un artículo que se denomina obediencia indebida, en donde un adolescente de 12 a 14 años que está conformando su teoría de la mente apenas, entendiendo qué está bien, qué está mal, cómo forjarse, cómo relacionarse, pues puede llegar a obedecer y hacer un acto delictivo sin tener conocimiento porque se lo ha ordenado alguien que es una autoridad para él. Hay estudios que han demostrado que al momento de retirar a una persona de la convivencia con un adolescente que está cometiendo actos delictivos, esta conducta cae. El otro punto es, dime con quién te juntas y te diré con quién eres. La presión de los pares, la presión de necesitar pertenecer a un grupo social y cómo, si ustedes meten a un carro a un adolescente muy bien educado y que va manejando y al lado le ponen otros 3 que le están diciendo acelera, difícilmente no le va a acelerar el carro, aunque implique un regaño en casa. ¿Por qué? Porque necesita pertenecer a un grupo y está formulando las reglas que para él tendrían sentido. Finalmente, el ambiente. La criminología ambiental ha logrado ver lo que se denominan hotspots y permite ver cómo hay zonas en donde se cometen actos delictivos y zonas en donde se llegan a generar con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué sería?
psicopatología o qué? Bueno, en este gran estudio de la doctora Corina Benjet y colaboradores, se ha demostrado que adolescentes que han tenido la presencia de su crianza de conducta criminal en los padres, que sean testigos de violencia intrafamiliar, cuya crianza sea negligente y en el abandono, pues tienen mayores problemas de conducta, hoy denominados trastorno antisocial o disocial, trastorno oposicionista desafiante, y que llegan a generar justo disrupción en la adolescencia. Pero cuando ya metemos algunas otras construcciones, como trastornos por uso de sustancias y comportamientos adictivos, pues nos dedicamos a entender que también es muchísimo más complejo esto, porque hay pobreza, inequidad, hay una inseguridad en las colonias, hay una violencia en la familia, y hay muchísimos otros factores que podrían ayudar a interpretar cuál sería el resultado de la conducta antisocial. ¿Qué es lo que también llega a suceder? Cuando llegamos a ver este tipo de conductas de homicidios en masa, lo primero que se llega a pensar a través del estigma es que debe de ser alguien un loco peligroso. Y la realidad es que solamente el 3% de estos sucesos están asociados a un trastorno mental. Si lo leemos a la inversa, 97% de los tiroteos en masa, de los homicidios en masa, los hacen personas en pleno uso de sus capacidades mentales y en ausencia de trastornos mentales. ¿Cuáles serían los posibles caminos? Nietzsche decía que solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y es que tenemos que salirnos del mito de la caverna, tenemos que dejar de ver sombras y pensar que la neuroimagen o la genética van a resolver y van a hacer una neuroabolición del derecho penal. Decía Andrea Reine, un gran científico contemporáneo que se ha dedicado a estudiar psicópatas, sobre todo en el ámbito de la neuroimagen, ¿un gen es responsable de la conducta antisocial? No es posible concebir un solo gen codificado a la proclividad de la comisión de conductas antisociales, como tampoco es imaginable que un solo gen pudiera elegir otras conductas humanas complejas. Decía Luis Villoro, necesitamos una justicia que responda a los retos de una sociedad por venir, una justicia lejos de sesgos morales, lejos de construcciones atemporales, lejos de construcciones anacrónicas. Necesitamos entender lo que ya hace tiempo dijo Roxin respecto a la inimputabilidad, que una persona puede llegar a ser inimputable en algunos casos, pero en otros no, con dependencia de algunos otros factores. Y tendremos que rescatar, si es algo de neuro, pues la neurofenomenología, ¿no? Esta parte que ha tratado de retomar la construcción de la vivencia de la persona en un intento decidido de encontrar la salida estéril de esta oposición entre los fundamentos biológicos de la conciencia y el hecho básico de tener experiencia irreductible, que Varela llamó un difícil problema y que finalmente nos puede ayudar a tomar conciencia de este conjunto de neuroteorías, de neuroderechos, de neuroimagen, de neurociencias, que nos pueden permitir una aproximación muy parcial de lo que sería la conciencia humana. Es un artículo que tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Conbioética y de la sugerencia e invitación del doctor Humberto Nicolini, de plasmar mi opinión acerca del neuroderecho. Me parece que los neuroderechos humanos, como decía la doctora Patricia González, son necesarios de interpretar, son necesarios de aplicar, para que tengamos una equidad en la manera de accesar a estas tecnologías. Al día de hoy, ya hay una gran diferencia entre alguien que acepta o que accesa a ChatGPT o a todas las tecnologías de inteligencia artificial y alguien que no las acerca, que no las utiliza. Decía Noam Chomsky, es la nueva manera de hacer plagio sin hacer plagio. Y la manera en la que podemos accesar a los neuroprotectores, a los neuromoduladores o neuropotenciadores, ¿no? Estoy un tanto medio escandalizado porque ya está posible la aprobación de Neurolink en seres humanos y bueno, veremos cuáles sean las consecuencias de ese experimento de Elon Musk. Para poder hacer asequible esta tecnología necesitamos justo poder tener neuroderechos humanos. Pero la interpretación del neuroderecho como está el día de hoy es equívoca. Decía Antonio Damasio, un gran neurocientífico contemporáneo, tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenos y otras malas personas. En conclusión, el riesgo poligénico no predice que una persona esté biológicamente determinada para cometer actos delictivos. La neuroimagen nos otorga una fotografía sin correlación fenomenológica al actuar delictivo de una persona. La interpretación de la neuropredicción del delito es una falacia proveniente de un reduccionismo equivalente al mito de la caverna de Sócrates. La conducta delictiva es multicausal y padecer un trastorno mental, tener una variante genética o una mayor o menor oxigenación en la región cerebral no es sinónimo de inimputabilidad o peligrosidad. Muchas gracias.